Continuamos, amados hermanos y amigos, con nuestras lecturas diarias. Avanzamos a través de las Escrituras y damos gracias a Dios por todos los que se conectan y reciben nuestros mensajes en radio y a través de los medios de comunicación. Están siendo edificados algunos hermanos incluso en sus reuniones de iglesia, con los mensajes, la enseñanza, la disertación, la reflexión. Nuestro Dios ha sido bueno al concedernos esta maravillosa oportunidad. Hemos llegado a la epístola escrita por Jacobo, el hermano menor del Señor Jesús. La carta aparece como Santiago en la mayoría de las Biblias traducidas al español. Este Jacobo es el mismo Santiago. Hemos recorrido el capítulo 1 y parte del capítulo. Entonces, llegando ya al versículo 14, hasta el versículo 26, que Dios nos conceda la oportunidad de comentar un poco sobre este pasaje. Necesitamos advertir que hay una controversia en algunos medios cristianos, entre discípulos del Señor. Creo que también algunos teólogos discuten este pasaje bíblico, debido a que el apóstol Pablo hace muy fuerte referencia a la doctrina de la fe, de la salvación por medio de la fe, en sus cartas. La fe. Ahora bien, el apóstol Pablo dice que es suficiente la fe, que somos salvos por gracia. Efesios capítulo 2 dice, por gracia sois salvos por medio de la fe. Hay muchas iglesias cristianas que piensan que para ser salvos se necesita cumplir o hacer un montón de obras y de leyes. He escuchado a algunas iglesias y sus normas. Los ministros de aquellas organizaciones le dicen a la gente que si no se viste de esta manera o de tal manera o se peina así o de la otra forma, si no usa la manga de la camisa hasta tal lugar y la falda de las mujeres hasta tal parte. He escuchado incluso de iglesias que en las normas miden con 1 metro el cabello de las mujeres, el vestido de las mujeres, porque de lo contrario, según ellos, no pueden ser salvos. Y así sucesivamente otra cantidad de normas. Esto significaría salvación por obras. Esto contradice totalmente la doctrina de la fe cristiana. La salvación es por medio de la fe en Jesucristo y es dada únicamente por gracia. La gracia del Señor es un regalo inmerecido. Nosotros merecíamos el infierno, pero mi Señor Jesús en su gracia y en su soberanía, Él simplemente nos llama. Él nos escogió para la salvación. Nos llama, nos redime, cambia nuestras vidas, nos libera, nos sana, nos limpia con su sangre, nos llena con su espíritu, y todo es por gracia. Entonces, mis amados hermanos, esto trae controversia cuando se lee el libro de Santiago, especialmente el capítulo 2. Y cuando leemos el capítulo 2, encontramos entonces que Santiago habla de salvación por obras. Voy a poner esto entre comillas. Santiago no está diciendo que la salvación es por obras. Lo que nos está diciendo Santiago es que la fe por la cual somos salvos debe mostrarse por lógica, por suma. 2 más 2 son 4. Si usted dice que tiene fe en Jesucristo, ¿cómo se nota que usted tiene fe? Se nota por medio de su obediencia, del fruto, de las obras que usted hace y que practica. No es que si usted hace las obras va a ser salvo, sino que debe notarse por medio de las obras que usted ya es salvo. Lo que deja Santiago claro en este capítulo es que es necesario que al cristiano se le note la fe, porque ¿para qué alguien dice que tiene fe en Jesucristo si no tiene obras? No se le nota el fruto, el resultado de esa suma. La fe en Jesucristo da como resultado buenas obras, no para ser salvos, sino porque somos salvos, hacemos obras. Entonces no hay contradicción entre Santiago en su carta y las cartas del apóstol Pablo. Lamentablemente, muchos creyentes que no quieren comprender, que prefieren discutir, presentan esta carta como una opción para decir que para ser salvos hay que hacer estas obras.
esta o aquella. Ahora, mis amados hermanos, solamente este pasaje de manera especial es donde Santiago presenta esta posible discusión en donde él está claro de lo que está diciendo, pero los que leen no comprenden. Es decir, algunos no comprenden y nosotros sí debemos comprender. El Espíritu Santo no se contradice. Las cartas inspiradas por el Espíritu Santo no se contradicen unas con otras. No hay discusión entre Santiago y el apóstol Pablo. Solamente Santiago está dejando claro, el que es salvo porque tiene fe debe mostrar obras con esa fe. Entonces, leamos primero el pasaje completo y dice así, desde el versículo 14. Hermanos míos, ¿de qué aprovecha o de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe, pero si no tiene obras? ¿Acaso podrá la fe salvarle? Luego dice, y si un hermano o una hermana están desnudos, aquí pone o presenta entonces la prueba de lo que él está diciendo. Esta es la tesis que él presenta. Si un hermano o una hermana están desnudos, es decir, no tienen plata para comprar ropa y tienen necesidad del mantenimiento diario de cada día, y alguno de vosotros en la iglesia les dice, váyanse en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que necesitan para el cuerpo, para abrigarse. Tienen frío. ¿Eso de qué aprovecha? Ese tipo de fe de cantar en el culto y levantar las manos, ¿eso para qué sirve? Así también la fe, si no tiene obras que muestre esa fe, pues esa fe es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, bueno, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por tus obras. Si tú me dices que tienes fe, que se note en tu vida, porque yo te muestro que tengo a Cristo y que tengo fe porque se nota en las obras que hago, obras de misericordia. ¿Tú crees que Dios es uno? Pues haces bien. Los demonios también creen. Entonces, los demonios saben que hay un Dios y hasta tiemblan. Pero ¿quieres saber, hombre vano? Así lo llama Santiago, al que dice que tiene fe, al que va al culto, pero no se le nota en su vida con obras. Dice, tú, hombre vano, así lo llama, hombre vano. ¿Quieres saber que la fe, si no tiene obras, es una fe muerta? ¿Quieres saberlo? Bueno, te voy a mostrar, dice Santiago, versículo 21. ¿No fue justificado acaso por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Noten ustedes lo que él presenta aquí. ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Este pasaje pues es muy claro, este versículo 23. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras, es decir, Abraham fue justificado por las obras, pero el apóstol Pablo dice que fue justificado por la fe. Entonces aquí algunos cristianos dicen, bueno, ¿por la fe o por las obras? Explíquemelo. Y Santiago dice, lo que pasa es que Abraham mostró la fe por medio de qué? Pues de las obras que hizo. Versículo 25. Asimismo también Rahab, la ramera, en el libro de de Josué, ¿no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino? Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Este es el pasaje leído. Entonces sabemos que sí hay cierta discusión entre muchos que no quieren entender. Esta discusión se le presentó también incluso a Martín Lutero. Él también estaba en la mente confundido entre, bueno, por fe o por obras, y tuvo que revisar muchísimas veces estos pasajes bíblicos para saber si era por fe o por obras. Y nosotros repetimos, la salvación es por medio de la fe, única y exclusivamente por medio de la fe en Cristo Jesús. No se necesita hacer obras para ser salvo, claro que no. Usted no tiene que hacer esto o aquello para ir al cielo. Eso sería una falsa doctrina, hacer esto o aquello para ir al cielo. No, es por medio de la fe en Jesucristo y únicamente por medio de la fe en Él, en su verdad, en todo lo que Él enseñó y dijo y en su persona como Salvador. Pero Santiago dice, si esa fe que usted dice que tiene y esa doctrina y ese conocimiento no se revela por medio de las buenas obras, entonces ¿qué clase de fe es?
Ahí es donde está la claridad del pasaje bíblico. Entonces nosotros tenemos que confiar que Jesucristo es nuestro Salvador y que se note que somos redimidos por medio de las cosas que nosotros hacemos, la misericordia, el buen testimonio, el testificar que Cristo, amados hermanos, está con nosotros o en nuestro corazón. Ahora bien, aquí entra entonces la doctrina de la justificación. Pablo lo explica muy bien, por ejemplo, en Romanos capítulo 3, versículo 24, él dice que somos justificados por gracia. Dice, y son justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Pero él dice también que somos justificados por medio de la fe. En Romanos capítulo 5 dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios, pero también somos justificados por la sangre, porque en Romanos 5:9 dice, con mucha más razón, habiendo sido ya justificados en su sangre, seremos salvos de la ira. Entonces, ahí está la justificación completa. Luego dice que somos justificados por Dios en Romanos 8:33. Dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios si Dios es el que los justifica? Pero también somos justificados con su poder. Eso está en Romanos 4:25. Dice, Jesucristo fue entregado por nuestras transgresiones, pero fue resucitado para nuestra justificación. Ese es el poder de Dios resucitando a Jesucristo. Luego dice en Santiago 2:24, entonces, para terminar aquí la doctrina de la justificación, que somos justificados por las obras que muestran esa fe. Entonces dice, vosotros veis pues que el hombre fue justificado por las obras y no solamente por la fe. Entonces es un conjunto de palabras que finalmente hacen una doctrina completa. No hay ninguna contradicción. Entonces, versículo 15, si un hermano, una hermana están desnudos, tienen necesidad, no tienen ropa, y le decimos, vamos a orar por los hermanos que tienen frío. Mire, están apenas en una pantaloneta y una blusita y estamos en invierno. Oremos para que Dios les dé calor. Oremos para que Dios los abrace. El Espíritu Santo con su manto invisible y poderoso los abrace y los cubra para que no tengan frío. Oh Señor del poder de la gloria, abrázalos porque tenemos fe en ti, Señor. Llévalos en paz. Listo, hermanos, váyanse. Y se van esos hermanos muertos de frío, Dios mío, y nadie fue capaz de regalarles una cobija, una chaqueta. Dios mío, pero así hay gente, hermano, que comienza a hablar y a hacer unas oraciones todas extrañas y espiritualizando todo. No, hay que entrar en acción. A esos hermanos hay que abrigarlos y hay que llevarlos hasta su casita. Y si esa noche no tienen dónde dormir, hay que buscar la forma. Miren, en ocasiones gente me ha llegado así con necesidad, con sus niños, y yo no he podido hospedarlos en la casa, primero porque no hemos tenido pues como esa comodidad, a veces no hay esa forma de hospedar gente. Segundo, porque a veces hay gente que uno no conoce, aunque dicen que son cristianos o quizás sí lo son, pero uno no los conoce. Entonces hemos optado por buscarles un hospedaje. Sí, uno mismo o entre algún hermano, entre varios hermanos. Pedimos colaboración y los llevamos a un hospedaje y le pagamos donde ellos puedan pasar una noche y darles un plato de comida. Ciertamente en este mundo hay muchos aprovechados y malvados que se aprovechan de nosotros pidiéndonos favores cuando a veces están simplemente de vagos. Todo eso es verdad, pero no llevemos las cosas a los extremos para decir que no somos capaces de darle un plato de comida a un limonero, un mendigo, un muerto de hambre o a algún hermano, como dice Santiago, en el caso de que sea un hermano que tiene necesidad, pues que se note vuestra fe con vuestras obras. Entonces, si esa fe no se demuestra con acciones contundentes que muestran a Cristo, que dan luz, que se vea que en nosotros hay luz de ese buen testimonio, pues entonces no sería suficiente. Porque somos salvos por la fe sola, sí Señor, somos salvos por la fe. Sin obras, sí Señor, somos salvos por la fe y no hay necesidad de hacer obras para ser salvo. Pero esa fe se nota de manera espontánea, como cuando usted suma 3 más 3 da igual a 6. Eso es todo. La suma tiene que dar algo. Así de que esa fe sola con la que usted es salvo simplemente da como resultado buen testimonio y buenas obras. Por eso Santiago dice, versículo 18, si tú me dices que tienes fe, si tú tienes fe y yo tengo obras, pues entonces muéstrame tu fe sin tus obras. Pero yo te voy a mostrar mi fe. ¿Cómo? Te la voy a mostrar por medio de la acción.
de buen testimonio, es lo que está diciendo Santiago. El cristiano que genuinamente ha sido salvado nota o muestra con su vida esa fe invisible, ya no sería suficiente, porque la fe simplemente se nota, se deja ver. ¿Cómo? Bueno, usted le prepara una comidita a un hermano necesitado, a un mendigo, usted hace alguna acción que demuestra que Cristo está en su vida. Es sencillamente la acción la que va a revelar a Cristo en su vida. Entonces, tú dices que crees en Dios, dice el versículo 19. Tú dices que crees en Dios y que Dios es uno. Bueno, pues estás haciendo bien. Pero te tengo una noticia. Los demonios también creen. Incluso los demonios tiemblan, pero ellos no son obedientes ni son buenos. Todo lo que hacen es malo, pero ellos saben que hay un Dios. Incluso los demonios conocen algo de doctrina. Ellos tienen conocimiento de teología, porque los demonios también saben algo de Biblia aunque la tuercen. Sí, a Cristo le llegaron con la palabra. El diablo le decía, mira, está escrito que Dios enviará ángeles acerca de ti y te cuidarán. Si tú te lanzas de cabeza desde aquí, desde este edificio, Dios enviará ángeles y te va a cuidar. Estaba citando las escrituras. Porque el diablo dice, la Biblia, está escrito en la Biblia, tal cosa. Él suele torcerla. Entonces, ¿crees que Dios es uno? El diablo también lo cree. Muy bien, y tiembla. Pero el diablo es malo. Así de que no vayas a decir que tú crees en Dios, que vas al culto, que cantas los domingos, pero tu vida es de mal testimonio. Una creencia intelectual no es suficiente. Una creencia intelectual sería solamente ciencia, conocimiento doctrinal, dogmático, hermético, ortodoxo, pero no devocional, no es sincero. Y presenta entonces a Abraham y presenta a Rahab. Abraham, dice el apóstol Pablo, que fue justificado por la fe. Pues eso ya lo sabemos. Pero Santiago dice que por las obras. ¿Por qué? Porque la fe de Abraham no se iba a ver invisible si él no hace algo. ¿Cuál era la muestra de que él tenía fe? Pues que él fue a sacrificar a su hijo, que él creyó, que él se fue de su tierra y su parentela y se fue a la tierra que Dios le mostró, que le enseñó a sus hijos, a sus nietos, todo lo que Dios le había dicho y con toda una acción él mostró que tenía fe. Entonces, la fe simple, invisible, no significa nada. Luego Rahab la ramera, ella también creyó en Dios, por supuesto, pero ¿cómo lo mostró? Arriesgando su vida, escondió a aquellos dos visitantes que venían como espías y los iban a matar y ella los escondió y qué peligro corrieron y luego entonces ellos le dijeron, por cuanto esto has hecho, pues Dios también te va a guardar la vida. A ti el Señor la liberó. Entonces dice el versículo 22, ¿acaso no ves que la fe actuó juntamente con sus obras? Porque esa fe se perfecciona y se demuestra es haciendo. Hay que actuar. Es necesario que en todos nosotros se vea que nuestro Dios es real. El cumplimiento entonces práctico de esa fe en Abraham, en Rahab y en todo el que diga que tiene fe es que se vean las acciones, que se vea en su vida. Entonces versículo 23 dice, y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó, claro que creyó a Dios, y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. ¿Por qué? Porque cuando él creyó, actuó. Entonces el versículo 24, así vosotros veis que este hombre Abraham y todo creyente es justificado por las obras y no solamente por la fe sin obras. Entonces es necesario que la fe vaya acompañada de las obras. En ninguna parte Santiago está diciendo que para ser salvo es por obras que es salvo. No, es por la fe, pero muéstrame la realidad de esa fe con las obras. Muéstrame la realidad, es lo que está diciendo aquí el escritor. Pasemos al versículo 26. Así como el cuerpo sin espíritu está muerto, pues la fe sin obras es como un cuerpo sin espíritu. El cuerpo sin espíritu es un cadáver, allí maloliente. Así hay mucho cristiano maloliente, que va al culto, levanta las manitas, canta y todo el mundo cree que, ay, sí, tan bonito, está maquillado el muerto. Pero su vida no tiene buen testimonio y no tiene acciones de misericordia ni con los pobres, ni con los necesitados, ni con un hermano, porque ni siquiera saluda a esa persona. Es mal encarada y amargada y mala clase con los vecinos y mala clase con los hermanos de la iglesia. Entonces, así es como Santiago deja una prueba
de que nuestra fe, la respuesta a esa fe, el sinónimo, el resultado final es que estoy dispuesto como Abraham, estoy dispuesto como Rahab y estoy dispuesto como todos los creyentes que vemos en la Biblia que tuvieron fe y cómo lo demostraron con acciones claras y contundentes. Que mi Señor nos ayude a comprender y que también nuestra vida muestre nuestra fe con acciones claras a un público que nos observa, familia, vecinos, hermanos en la iglesia, nuestros hijos. La esposa observa la fe del esposo, el esposo observa la fe de la esposa por medio de su comportamiento, su vocabulario. Si usted tiene fe, entonces que se note manera de hablar, de actuar, de moverse, de ser cada día. Ahí se nota la fe del creyente que es real, que esa doctrina que predica se aplica porque es una gran persona, un gran cristiano, un gran ser humano redimido por el poder de Dios después de haber sido un pecador empedernido y con destino el infierno. El Señor lo rescató y ahora hacia el cielo. ¿Por qué? Porque creyó en Jesucristo, pero su fe se ha demostrado con un alto testimonio. Hasta la próxima.